padres. Me gustaría hablar de algo, hermanos, que es supremamente importante en la sociedad de hoy, y no solamente para quizás personas que piensan en casarse, sino para todos, y es la educación. La Biblia ha escrito un libro entero sobre educar, que es Proverbios. Tienes un capítulo para cada día de la semana y te animo a que, si no sabes cómo hacer el devocional familiar, esa es una de las claves. Cógete el libro de Proverbios y léelo con tus hijos. La educación es muy importante. Es tan importante que todos los sistemas políticos, lo primero que hacen cuando toman el poder es cambiar los decretos educativos. ¿Sabes cuál fue una de las razones por las cuales triunfó el comunismo y también Fidel Castro lo hizo en Cuba? Porque empezó robándoles a los padres el derecho a la patria potestad y asumiendo ese derecho el gobierno para adoctrinarles. Eso es lo que han hecho muchos países comunistas. Y te digo algo, por si acaso, despierta, porque algo parecido nos está pasando. Hay tantos intentos de los gobiernos de robar a los padres la patria potestad para inculcar y adoctrinar otras doctrinas. Esta semana una madre me estaba diciendo lo mismo. Yo no quiero que a mi hijo le den una clase sobre cómo masturbarse. No quiero eso. Pero cuando me he enterado ya se la han dado. Y no me han avisado y no me han hecho firmar un papel que es lo legal. Los niños deben de tener una autorización de los padres para tratar todos los temas que tengan que ver con moralidad, costumbres o sexo. Despierta, papá. Esa es tu prioridad, esa es tu autoridad. Y tú no estás obligado a dárselo al gobierno para que él inculque y adoctrine con los principios con los cuales tú no estás de acuerdo. Entonces, hermanos, espero que presten atención, porque esto es muy importante lo que vamos a compartir hoy, la educación. Estamos en la escuela desde los 3 años hasta los 18, hasta los 23. Pasamos etapas de nuestra vida muy importantes en el colegio y posiblemente seguimos aprendiendo el resto de nuestra vida. Ahora, fijaros, la Biblia nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ¿no? La mente es muy importante cultivar nuestra mente. De hecho, yo creo, hablando como padres, que la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos no es una cuenta bancaria con ceros, no es una finca para construir, no es una casa ni 3 apartamentos. La mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos es una buena educación, una educación en valores y en principios cristianos, ¿no? Amando al Señor. Fijaros, la Biblia, repito, habla mucho, pero mucho, de la educación y del aprendizaje. El libro de Deuteronomio, todo el libro de Deuteronomio entero se escribió con esa perspectiva, educar a la nueva generación que había sobrevivido al desierto y va a entrar en la tierra prometida. Educar, y Moisés coge esa perspectiva, escribe todo un libro, ¿verdad?, para educarles a ellos. Muy bien, Proverbios 18:9, me pasáis por favor. Fijaros lo que dice: el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hará el bien. ¿Sí? Entonces, para tener éxito en la vida, hermanos, debemos de tener una buena educación. No sé cuántos padres han entendido eso, ¿verdad? Para tener éxito en la vida, tú necesitas una buena educación, pero en el sentido más amplio de la palabra. No solamente tener graduado universitario o doctorados o máster, no. Estamos hablando de la educación en un sentido completo e integral. Proverbios 24:5 dice: el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Entonces la educación, dicho de otra manera, es poder. Y el libro de Daniel, acordaros, tiene 9 pruebas. 9 pruebas que Daniel y sus amigos pasaron, pero que también tú y yo vamos a pasar. Recuerda que Daniel fue arrebatado de su provincia de Judá y llevado cautivo, ¿verdad?, cuando tenía 15 años. Y vivió en un país extraño en Babilonia, nunca pudo volver. Tuvo que vivir como un expatriado durante 70 años hasta los 85 que murió. Estuvo cautivo, vivió como un cautivo 70 años. Ahora, tenía 3 amigos que sufrieron la misma suerte que él. Y ambos, todos ellos, fijaros, fueron sometidos a un proceso de adoctrinamiento de 3 años para darles, estoy repasando un poquito lo que hemos enseñado, una nueva identidad, un nuevo nombre y una nueva religión. Querían cambiarles totalmente. Les querían hacer babilonios para que renunciaran a sus creencias judías y se olvidaran de su Dios y de la Biblia. Posiblemente el día que eres matriculado en la universidad para hacer una diplomatura, porque son 3 años de universidad, hoy en día sigue siendo así, ¿verdad? Estaban por un lado emocionados por eso, ¿verdad? Pero por otro lado llenos de miedo. Ahora fijaros, la educación que iban a comenzar en esa universidad, escúchame bien esto, era una educación total
totalmente en contra de Dios. Totalmente en contra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba basada, si estudiamos la civilización de Babilonia, en la superstición y en la magia. El objetivo de esa universidad era producir adivinos, astrónomos y agoreros. Así era esa universidad, ¿verdad? Entonces, a ellos les tocaba estar en esa universidad matriculado y aprender muchas cosas, escúchame bien esto, con las que no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Sin embargo, hermanos, fijaros, Daniel 1:17, cómo Dios les preparó. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. Acordaros que ya habían pasado 2 pruebas importantes. La primera prueba era la prueba de cambios repentinos y profundos, que nos pasa también. De repente se los llevaron obligatoriamente como cautivos, como refugiados, a un país totalmente diferente, obligado les tocó allí. Y la segunda prueba era la presión social que vimos el domingo pasado, ¿no? Cuando tu autoridad te manda hacer lo que no es correcto a los ojos de Dios. Ahora vamos con la tercera prueba. La tercera prueba que tuvieron fue esta: estudiar en una universidad pagana sin perder tu fe. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo estudiar en un instituto, en una universidad pagana, anticristiana, que va en contra de los valores que hay en ti o en mí, sin perder la fe? Ahora, la prueba era esta: si Daniel aprobaba esa prueba, sería ascendido. Y repito, era universidad donde había muchos dioses, había prácticas de ocultismo y astrología. Curiosamente, estudiando la civilización de Babilonia, me he dado cuenta de que esta civilización aportó 3 cosas que tenemos hoy. Ellos descubrieron el planeta Júpiter, que hasta entonces no se había descubierto. Ellos inventaron la hora de 60 minutos. Miramos a nuestro reloj y decimos, no, una hora tiene 60 minutos. Sí, pues ellos fueron los que lo inventaron. Y también inventaron la circunferencia, que tiene 360 grados. O sea, de esa civilización en la que estuvo Daniel, nos han pasado 3 cosas que son hoy en día válidas todavía. Bien, entonces fijaros cómo termina este capítulo. Dice que la excelencia y el aprovechamiento de Daniel y sus 3 amigos fue tal que no se conformaron con el suficiente, con el aprobado raspado. No, sacaron matrícula de honor, un 10. Les encontró 10 veces mejores que todos los sabios que había y estudiosos en esa universidad. Y quiero que lo leamos. Vamos a ir a Daniel capítulo 1. Vamos a leer los versículos que van a ser el tema de hoy, del versículo 18 al 20. Dice aquí: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Fíjate lo que dice el versículo 20. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento para que tu palabra entre en nosotros, Señor, para que podamos recibirla con un corazón dispuesto a ser transformado, dispuesto a ser cambiado por ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿cómo alcanzar una educación excelente sin perder tu fe? Esa es la pregunta. La realidad que tenemos hoy en día es que tanto en Estados Unidos como en muchas naciones europeas se han eliminado los contenidos cristianos del currículum escolar. ¿Y saben por lo que se han sustituido? No se han dejado en blanco, como nos dicen, de eso nada. Se han sustituido por el humanismo secular. El humanismo secular será llamado la religión sin Biblia, ¿no? El humanismo secular desprecia la Biblia, la desecha, se opone frontalmente a los valores cristianos, elimina los absolutos divinos, lo de no matarás, etcétera, todos los 10 mandamientos los elimina, ridiculiza la fe y se burla de las posturas éticas cristianas. A nuestros niños en el instituto les están diciendo que venimos del mono o que venimos de una explosión cósmica. Es una burla total de la creación. ¿Sabe lo que les enseña el de Génesis 1? Eso es un cuento, eso nunca existió. ¿Verdad? Eso es lo que están metiendo en las cabezas de los muchachos cuando están, en este caso, en la enseñanza secundaria. Ridiculizan la fe
y se burlan de las posturas éticas cristianas. ¿Cómo que el matrimonio? El matrimonio se quedó anticuado entre un hombre y una mujer porque tú lo digas. Yo lo veo de otra forma, lo veo de otra manera, etcétera, ¿verdad? En el grupo de la Iglesia Salem en WhatsApp te recomiendo algo para que lo escuches. Se llama ¿Por qué no soy ateo? Y es un hombre que es un psiquiatra con renombre, muy reconocido en España, cristiano. Y da las razones, ¿por qué no soy ateo? Búscalo en el grupo de Iglesia Salem. Y de paso, quizás tienes algún amigo, ¿verdad?, al cual le puede venir fenomenal. Son 12 minutos, pero no tienen desperdicio ninguno. Ahora es curioso, ¿cuántos ateos hay en el mundo? Bueno, según las estadísticas, hay 0,17% de la población mundial se definen como ateos. Completamente insignificante. Yo creo que el mundo cada día es más religioso. Por ejemplo, hay 15 millones de judíos, 600 millones de budistas, 800 millones de hindúes, 1.500 millones de musulmanes, 2.300 millones de cristianos. Es decir, en el mundo actual, 1 de cada 3 habitantes del planeta es seguidor de Jesús. Entonces, el mundo no se está secularizando como nos quieren hacer creer, sino que al contrario, cada vez hay una mayor búsqueda de Dios en medio de todo lo que estamos viviendo. En los institutos y en las universidades públicas se enseña que muchos de los conocimientos del humanismo secular que los niños tienen que aprender, evidentemente, pues son conocimientos que son erróneos, ¿verdad? En lo relativo a la identidad del ser humano, al sexo, al propósito de la vida y al sentido de la vida humana. Por ejemplo, una de las cosas que les enseñan es todo es relativo, ¿verdad? Es decir, para ti eso es correcto, para ti. Para mí eso no lo es. Y nos dicen que es relativo. Ahora yo te digo, la verdad sigue siendo la verdad es absoluta. O sea, lo que fue verdad hace 1000 años en cuanto a la moral, sigue siendo verdad ahora. Nuestra generación dice, no, es que yo me cambio de convencimientos como me cambio de chaqueta o me cambio de camisa. Ahora viene otra moda. Bueno, la palabra de Dios establece que la verdad sigue siendo la verdad. Y la verdad no ha cambiado. Y también la otra mentira que están viviendo es que no hay verdad absoluta. Bueno, dile tú a un policía, no, es que yo vi el semáforo rojo, pero yo creo que puedo pasar con semáforo rojo. A ver qué te dice, si es como a ti te parezca. ¿A que no, verdad? ¿No? El semáforo rojo significa te tienes que parar, no, usted no puede seguir caminando. Y eso es absoluto. O sea, no es que, no, pues que yo lo entiendo de otra forma, a mí me parece de otra manera. Bueno, ahí tiene usted la multa y los puntos. ¿Sí? Pero sin embargo, en el tema moral, eso es lo que se le quiere inculcar a los niños cuando están forjando sus convicciones, que todo es relativo. Y que si a ti te parece así, muy bien, al otro le parece de otra manera, pues también muy bien. Ahora fijaros, si interpretáramos los semáforos o las leyes de tráfico así, nadie podría vivir en el mundo. Porque uno dice, no, yo me he pasado el semáforo porque para mí rojo no es parar. Para mí parar es verde. O sea, no podríamos circular. Tiene que haber una serie de principios y de verdades absolutas a las cuales todos, ¿verdad?, nos sometemos. Ahora, una persona puede decir, bueno, Jesús es Dios, Napoleón es Dios y Nadal es Dios. Sí, son 3 afirmaciones. Y pueden decir, no, son igualmente válidas las 3. Pues es que hay afirmaciones que son verdaderas y hay afirmaciones que son falsas, son erróneas. Entonces, ese es el punto para nuestros hijos hoy. Cómo ser sobresaliente en un sistema educativo donde todo es relativo y todo está dominado por el humanismo secular. ¿Cómo? ¿Verdad? Vamos a descubrir 6 principios. Cómo sobresalir en la educación, porque eso fue lo que hizo Daniel. Daniel sacó un 10 en ese sistema completamente pagano, lleno de espiritistas, de magia y de astrología. Sacó un 10 y no perdió su fe, al contrario, ¿verdad? Lo primero, fijaros que tenía claro Daniel, era decide de antemano dar la cara por Jesús. Es decir, antes de ser puesto a prueba, porque esto les va a pasar a nuestros hijos, ya les está pasando. Niños con 4 años, con 5 años en los colegios tienen situaciones realmente tensas, ¿verdad? Que chocan completamente con las convicciones de los padres. No te cuento cuando van al instituto y no te cuento en la universidad. Entonces, antes de que seas puesto a prueba, afirma tu lealtad a Jesús. Cuenta con el hecho, papás, contemos con el hecho que nuestra fe, nuestras creencias, la palabra de Dios va a ser probada y cuestionada y despreciada. Sí, despreciada. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo, a su hijo Timoteo, le escribe hablando de los tiempos finales. Dice 2 de Timoteo 3:12. Dice aquí, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Es decir, si no estoy sufriendo persecución por la causa de Jesús, me tengo que preguntar, ¿estoy viviendo una vida piadosa conforme agrada a Dios? ¿O estoy viviendo como un camaleón? ¿Sabe lo que es el camaleón, no? Cambia la piel de acuerdo a la vegetación en la cual está para que no se le note, ¿verdad? Para que no se le note. Es lo que hace el camaleón, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que entender algo, ¿no? Tenemos que preparar a nuestros hijos, tenemos que prepararles, papás, mamás, tenemos que prepararles para esta realidad, ¿no? Y cuando nuestra fe es despreciada, tenemos tres posibilidades. Una, mirar para otro lado, negando nuestra identidad espiritual. Miro para otro lado, esto no va conmigo y ya está. La otra es abandonar nuestra fe para sobrevivir. Y la tercera es defender nuestra fe para florecer, como hizo Daniel. Daniel defendió su fe, dio la cara por su fe, ¿no? Y sobresalió en su educación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicieron como una persona que sabe comer pescado. Cuando tú comes pescado sabes que hay espinas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno con el cuchillo? Con mucha delicadeza. Bueno, separar las espinas y dejarse la carne, ¿no? ¿Sí? Entonces eso fue lo que hizo Daniel, ¿no? Supo separar y discernir claramente la carne de las espinas. Y determinó, lo hemos leído el otro día, Daniel 1:8, no contaminarse y defender su fe, estableció límites claros. Ahora, ¿cómo un estudiante puede sobresalir? Proverbios 1:7. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, mi fuente de sabiduría siempre va a ser Dios. Él es mi fuente de sabiduría y de conocimiento. Hay personas que saben un montón, tienen máster, graduados, etcétera, pero no conocen a Jesús. Y sabes, un día todos los que estamos aquí tendremos que presentarnos a un examen final. Compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra. Y ese examen es el examen más importante de nuestra vida. Dios no nos va a preguntar qué nota has sacado en matemáticas. A mí se me daba muy mal, era muy baja siempre. En lengua, en historia o en ciencias naturales, no. Él me va a preguntar solamente una cosa. ¿Me conoces? ¿Me conoces? Y sabes, Proverbios dice, la reverencia y el temor de Dios son la esencia de la sabiduría y de la ciencia. Y lo dice Salomón, que después de Cristo fue la persona más sabia que pisó el planeta. Así que lo primero es que antes de que llegue la prueba tú determines, ¿no?, tener una postura firme para defender a Dios. La segunda es nunca dejes de aprender. Nosotros como iglesia, cuando estamos entrenando personas para servir, enfatizamos esto, ¿verdad? No puedes servir en nuestra iglesia si no eres un aprendiz, un discípulo. ¿Por qué? Porque las personas que lideran bien en cualquier ámbito, pero en la iglesia también, tienen que estar continuamente aprendiendo, en un aprendizaje permanente. Para que una iglesia crezca, el pastor tiene que aprender y los que sirven también tienen que estar en un crecimiento permanente. Si dejas de aprender, dejas de liderar. Escúchame bien, ¿verdad? Los que sirven. Esta frase es muy importante. Si tú dejas de aprender, de ser un discípulo, ¿verdad?, dejas de liderar y dejas de crecer. Proverbios 18:15 dice, el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará bien, ¿verdad? Entonces, para que nos vaya bien, debemos amar la sabiduría, la inteligencia y mantenernos aprendiendo continuamente. Ahora, ¿qué diferencia hay? Aquí tiene estas dos palabras, entre conocimiento y sabiduría. Bueno, el conocimiento es información, la información que obtienes de la educación o de la experiencia. En la vida, al leer, ¿no?, al educarnos, obtenemos conocimientos importantes y también por la experiencia. Pero la sabiduría es ver y responder desde el punto de vista de Dios. Es decir, para que me entiendas esto, es cuando tú vas a tomar una decisión en la vida y puedes ver el cuadro completo de tus circunstancias, de las consecuencias que tiene esa decisión, como Dios lo ve. ¿Por qué muchas veces tomamos decisiones erróneas, ¿no?, sin sabiduría? ¿Sabes por qué? Porque no vemos todo el cuadro desde la perspectiva de Dios. Vemos las emociones de ese momento, lo que tengo delante de mi nariz en ese momento, pero no estoy viendo lo que Dios ve, ni estoy viendo las consecuencias que tiene esa decisión. Y tomamos decisiones equivocadas y sufrimos mucho. Entonces, la sabiduría que me viene del temor de Dios es ver y responder desde el punto de vista de Dios. Por ejemplo, veo las relaciones personales desde el punto de vista de Dios y respondo a ellas no de acuerdo a mis emociones,
¿no? Sino respondo a ellas de acuerdo al punto de vista de Dios. Por ejemplo, con esa persona que tengo un choque y no hay química, ¿verdad? En vez de rechazarla, apartarme o llenarme de rencor, respondo como Dios quiere. ¿Qué tengo que hacer? Amarle más. Hay que amarle más y le tengo que perdonar, porque eso es lo que Dios me manda desde el punto de vista de Dios. Ver las finanzas desde el punto de vista de Dios y responder a las finanzas desde el punto de vista de Dios. No, quizás estoy pasando un momento estrecho o difícil o lo que sea, pero ¿cuál es el punto de vista de Dios? Hónrame con todos tus bienes. No en este momento que estás estrecho, ¿verdad? Me dejas de honrar, sino que me mantengo desde el punto de vista de Dios tomando la decisión correcta y adecuada. Ahora fijaros, en la vida, no sé si te lo has encontrado, hay personas con mucho conocimiento, pero sin sabiduría. Recuerdo las primeras prácticas que me tocó hacer en una escuela pública. Solamente eran un mes, nada más. Entonces nos asignaban, nos mandaban a la escuela pública, salíamos de la universidad, íbamos a la escuela pública y nos asignaban una profesora. Evidentemente para mí yo era todo oídos y todo ojos. Quería aprender a dar la clase como ella lo daba y creo que eran niños de 7 o 8 años más o menos. Entonces bueno, empezamos a ver los currículums, la programación, hasta ahí todo muy bien. Pero de repente ella me empezó a hablar de sus convicciones personales. Me dijo, mira, yo he pensado que mejor es trabajar que quedarme en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en ese momento, pues lógicamente uno está incipiente ahí, todavía ni tenía novia ni nada, y todas las cosas para mí eran temas nuevos. Pero yo me di cuenta de algo, de que era muy buena profesora, programaba muy bien y todo, pero en cuanto a la sabiduría de la vida, estaba pez, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen máster, ¿sí? Tienen conocimientos en abundancia, pero no saben vivir. Son personas doctoradas, pero con varios divorcios y viviendo en la ruina. Entonces, fíjate una cosa, el conocimiento se obtiene con la educación, pero la sabiduría de la vida viene de Dios. Porque Dios es la única fuente de la sabiduría. Y cuando tú eres sabio, lo primero que uno entiende, lo primero de todo es el propósito de tu vida. Es lo primero, ¿verdad? Lo segundo es que tienes respuesta para las preguntas esenciales, que son ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Y esa es una experiencia que cambia y transforma tu vida completamente. Porque esas respuestas, escúchame bien, solamente vienen de Dios. Lo tercero, sumergirnos en la palabra de Dios. Escúchame bien este principio. Si tú quieres sobresalir en la educación, debes sumergirte en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Bueno, creo que todos aquí en algún momento hemos tomado un té, una manzanilla, una hierba o algo así, ¿verdad? Si yo quiero que ese té tenga aroma y tenga esencia, ¿qué tengo que hacer con la bolsita? Sumergirla en el agua caliente, despacito, dejarla sus minutos, su tiempo, removerla suavemente hasta que suelta toda la esencia, ¿verdad? Bueno, leer la Biblia, si te sirve esta imagen, es algo parecido. Es un proceso lento, ¿no? Lleva tiempo, no sucede de repente, ¿no? Tenemos que leer la palabra de Dios deprisa. No sé si alguna vez te ha pasado eso, de que te levantaste tarde y dices, bueno, voy a leer algo, y lo lees a 2000 por hora. Y no te quedas con nada, porque estás afanado, estás deprisa, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios requiere calma, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Si lo estás escuchando, lo mismo, ¿no? Tranquilidad, calma, para que esa palabra pueda impregnar tu vida, ¿no? Y tu ser. Cuanto más rápido la leas, menos vas a captar, evidentemente. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios cada día y pasar tiempo a solas con Jesús. Josué 1:8 fue la gran promesa que le sostuvo a Josué en medio de esa conquista, después de tanto tiempo de fracaso, 40 años, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y creo que todos los que estamos aquí queremos que en la vida las cosas nos salgan bien. Pero hermanos, el principio de Dios es bien importante, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla y obedecerla. Y animo a los padres, ¿no? De verdad, a que lo hagáis con vuestros hijos, ¿no? Que nuestros hijos realmente puedan llenarse de la palabra de Dios, ¿no? Que no solamente sepan los cromos, los jugadores de fútbol, las estrellas de no sé qué, etcétera, etcétera, ¿verdad? De cine, sino que realmente en su vida la palabra de Dios pueda tener un hueco desde que son tierna infancia. Ustedes saben lo que hacen y hacían los judíos.
Y es que cuando el niño tenía 6 años ya sabía de memoria Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Los 5 libros se los sabía de memoria a los 6 años. Por eso Jesús, cuando responde al diablo en la tentación, las 3 citas que le da son los versículos que ha memorizado con su mamá. Están en Deuteronomio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos fue un pueblo que trabajó la palabra con sus hijos. Y yo quiero animarte, papá y mamá, ¿verdad?, a que des un espacio y le enseñes a tu hijo a memorizar la palabra, a amar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios llene completamente su vida, ¿no? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hay una palabra aquí que muchas veces nos damos vueltas con ella, que es la palabra meditar. ¿Qué es meditar? Poner la mente en neutro y empezar a hacer algo raro. No es eso, ¿verdad? La meditación bíblica es pensar una y otra vez en un versículo para que se impregne completamente su verdad en mi mente. Y te voy a explicar qué es lo que hacen en marketing. ¿Qué hacen en marketing en la tele, en el supermercado cuando vamos? Nos repiten un anuncio con la música adecuada una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y así hasta cientos de veces, ¿no? El mensaje lo repiten para que yo lo medite y llegue un punto donde sin darme cuenta voy a comprar lavavajillas, porque ya lo tengo tan metido en la cabeza que podría comprar otro, pero es que el que me suena es ese, y allá voy. ¿Sí? Para que me entiendan, ¿no? Eso es meditar. Meditar es saturar mi mente con la palabra de Dios, con un versículo para que se haga parte mía, se haga parte de mí, ¿verdad? Ahora, lo contrario a la meditación es la preocupación, y la preocupación negativa lo que llena mi mente es de temor y de ansiedad. Pero cuando medito en la palabra de Dios alimenta mi alma, renueva mi mente, me da fortaleza, me da ánimo y me sostiene en todo momento. Gloria al nombre de Jesús. Y hermanos, fijaros, estamos en una cultura donde hay tantas mentiras alrededor. La cosmovisión en tantas películas y documentales que se nos trata de inculcar es mentirosa en la moral, en la política, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, digamos, perseverar y vencer la mentira en medio del mundo en el que vivimos? Pues evidentemente es conociendo la verdad, El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos entrena a sus inspectores a detectar los dólares falsos, no atestándoles de billetes falsos, ¿no? Llenando toda su mesa de billetes falsos para que estudien los billetes falsos. No, les dan billetes nuevos y limpios para que los estudien y los conozcan al detalle, de tal manera que cuando llegue a sus manos un billete falso, inmediatamente lo puedan detectar. Entonces, los inspectores del Tesoro, ¿qué hacen? Dedican sus fuerzas y su tiempo a estudiar y conocer detalladamente los billetes verdaderos para que puedan detectar los falsos. Por tanto, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy en un mundo opuesto y donde hay tanta mentira? Tenemos que estudiar la verdad. Amén. Conocer la verdad, ¿no? Amar la verdad, ¿no? Que nuestros jóvenes y nuestros estudiantes y nuestros hijos, ¿verdad?, puedan ser inculcados, puedan ser llenos de la palabra de Dios y llenos de la verdad, ¿no? Muchas veces un joven abraza la mentira sencillamente por eso, porque no conoce la verdad de la palabra. Fijaros, Salmo 119 tiene 2 versículos que son muy importantes. El primero es el 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. No es caza de brujas, no. Dice, de tus mandamientos, de leer tu palabra, de meterla en mi corazón, de meditarla, que he adquirido sabiduría. Y esa sabiduría que me ha hecho rechazar todo aquello que no es verdadero. Y el versículo 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. La meditación de la palabra de Dios nos hace más sabios, ¿verdad? No me interesa escuchar lo que el hombre dice sin más. Lo que realmente me importa es lo que Dios dice, porque lo que Dios dice, escúchame, siempre será la verdad. Jesús que dijo, el cielo y la tierra pasarán. Los políticos irán y vendrán, las filosofías irán y vendrán, porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero la palabra de Dios, recuerda, permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre, hermanos, y nosotros tenemos que ser ese pueblo que ama la palabra, que estudia la palabra, que se llena de la palabra, porque esa es la mejor manera de ir y de no entrar en la mentira. Y fijaros,
Daniel sobresale en esto, porque Daniel discernió tanta mentira y tanta falsedad con diligencia, con madurez, con disciplina. ¿Por qué? Porque era un hombre que conocía la palabra de Dios profundamente, ¿verdad? Profundamente. Y estaba mirando una investigación. ¿Cuántas horas pasamos ante la pantalla, sea la tele, el ordenador, el iPad o los videojuegos? ¿Y cuántas horas cuesta leer la Biblia entera? Escucha este dato. Escucha este dato. Según esta estadística dice, un joven que cumple 18 años ha pasado 30.000 horas delante de la pantalla. Hasta los 18 años ha pasado ya 30.000 horas. ¿Sabes cuántas horas dura leer la Biblia de corrido? 80 horas. Ahora, saca la proporción. O sea, un joven a los 18 años ha pasado 30.000 horas ante una pantalla o diferentes pantallas. Y leer la Biblia de corrido cuesta 80 horas. Entonces, hermanos, yo saco una conclusión muy clara y muy rápida, ¿verdad? Necesito leer cada día la palabra de Dios, porque esas excusas que yo puedo poner no sirven, ¿verdad? No sirven. Necesito conocerla, meditarla, estudiarla, memorizarla y, por supuesto, ponerla en práctica. Proverbios 15, 14. El corazón entendido que busca la sabiduría. Y recuerda que la verdadera sabiduría no es conocimiento. La verdadera sabiduría es saber vivir. ¿Por qué? Porque nace en el temor de Dios, ¿no? Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El sabio se alimenta de sabiduría. Los necios se alimentan de necedades. En cuarto lugar, un aspecto muy importante, si queremos sobresalir en la educación, ¿verdad? Y además de eso, no solamente es sobresalir, sino perder nuestra fe. Escoge creyentes como tus mejores amigos. Estábamos tratando un caso la semana pasada muy grave y le preguntamos a la mamá, ¿tú sabes quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Conoces qué hacen? ¿Qué ven? ¿Qué programa? ¿Qué ambiente tiene? Porque son los que le están influyendo. ¿Los conoces? Fijaros, Daniel no estuvo solo en ese proceso de adoctrinamiento de 3 años. Le acompañaron 3 amigos. Escogió él 3 creyentes sólidos para ser sus verdaderos amigos. Por supuesto, no me entiendas mal, que tenemos que ser luz y tenemos que brillar y tenemos compañeros en el trabajo. No debemos vivir aislados en una burbuja. No me entiendas mal. Pero tus amigos íntimos deberían de ser personas nacidas de nuevo y creyentes sólidos. ¿Por qué? Porque son las personas que te van a influir. Te van a influir. Yo te puedo decir ahora mismo, sin tener ningún poder especial, qué clase de persona serás tú dentro de 10 años. ¿Verdad? Basado en esto, con qué personas vas a tener tu amistad íntima y qué libros vas a estar leyendo. Porque los amigos que tenemos y los libros que leemos, o películas que veamos o lo que sea por imagen también, van a determinar nuestro futuro. Pablo advierte a los cristianos de Corinto que no era un ambiente fácil. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, hermanos, tenemos que inculcar a nuestros hijos y nosotros también ser un ejemplo, ser intencionales a la hora de escoger nuestros amigos. ¿Tú sabes cómo escoge un muchacho sus amigos? ¿Te has dado cuenta de este criterio? Esto es muy interesante, ¿verdad? Cuando estamos pastoreando jóvenes. ¿Cuál es el criterio que usa un cristiano? Un joven, por ejemplo, de 16 años, que viene a la iglesia. Viene a la iglesia, está en la iglesia, viene a los cultos, sí. Pero ¿cuál es el criterio que él tiene para escoger sus amigos? Pues sencillamente es esto, de acuerdo a sus intereses. Si ese muchacho de 16 años ama al Señor y camina con Jesús y tiene muy claro en la vida quién es Jesús para él, va a escoger como amigos íntimos suyos personas que amen al Señor de todo corazón. Si ese interés no lo tiene claro, aunque venga al culto, no importa. Si ese interés no lo tiene claro, tú vas a decir como padre, pero bueno, ¿cómo andas con esta persona? Simplemente porque tiene otro interés. En su corazón hay otro interés diferente, ¿verdad? Entonces tenemos que escoger personas que amen a Jesús de todo corazón y que su pasión sea, ¿no?, Cristo Jesús. Proverbios 14:7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Y en el Salmo 1, versículos 1 y 2, cuando habla de cómo es la vida de aquel que camina con el Señor, ¿verdad? Fijaros lo que dice este salmo hablando del justo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, que la palabra escarnecedor significa burlador, soberbio, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y repito, no me entiendas mal, no te estoy diciendo que te aísles,
que vivas en una burbuja, porque solamente podemos evangelizar a las personas si establecemos puentes de amistad. Te estoy hablando de tus amigos íntimos. El quinto aspecto importante que muchas veces vemos en la vida de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, que es decisivo, es integrarte en la iglesia, en el grupo de hogar y en el ministerio. Es decir, cuando tú estás en un ambiente tan anticristiano y tan hostil y tan expuesto y con tanto desgaste. Hablando con una mamá, me decía, pastor, es que mi hijo no quiere recibirle esa pornografía, pero se la meten en el teléfono. Y le ridiculizan si no abre el mensaje, si no lo lee. Y claro, mi hijo es un adolescente. ¿Y qué hace ante esa presión? ¿Verdad? ¿Qué hace? Para aguantar esto necesitamos el apoyo de tres aspectos aquí, fijaros. La iglesia local, que es tu familia espiritual, y el niño y el joven y el adolescente la necesita igual. Por un lado, el grupo de hogar, el grupo de jóvenes, el ministerio infantil y un ministerio donde pueda servir. Que ya desde joven el niño pueda tener ese anhelo y ese deseo. Fue tan bonito el culto de intergeneracional, ver a los niños ya cantando, sirviendo, haciendo de ujieres, ¿no? Que pueda haber en su vida ese anhelo, ¿verdad? Muchos jóvenes, fijaros, pierden su fe porque dejan de asistir a la iglesia local, dejan de estar integrados en un grupo de jóvenes y dejan de servir en el ministerio. Son jóvenes majísimos, ¿verdad? Saben tocar, tienen diferentes habilidades, buenas habilidades, pero dejan de asistir, de estar integrados en la iglesia local, en el grupo de hogar y en el ministerio, ¿verdad? Y os digo una cosa, hermanos, el internet tiene muchas ventajas, pero es que no sirve solo con que me conecto a internet. La iglesia esencialmente es algo presencial, ¿verdad? Esencialmente es presencial, ¿no? Y Hebreos nos dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Cuando yo no me congrego de una forma regular, me estoy perjudicando a mí mismo. Y el sexto aspecto, ¿verdad? Para poder ser sobresaliente en los estudios y no perder nuestra fe, es recordar que Cristo nos recompensará. Cristo ha prometido una gran recompensa a aquellos que son perseguidos por su fe. Mateo 5 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes que a vosotros. Cuando te desprecien por tu fe, o cuando tu hijo venga llorando porque le han ridiculizado, porque ha dicho yo soy cristiano y no creo en la evolución, ni creo en el Big Bang, y viene llorando a casa, ¿verdad? Porque esas cosas pasan en el colegio. Sí, tienes que hacerle entender con mucha sabiduría que fue lo mismo que le pasó a Daniel, fue lo mismo que le pasó a Isaías, fue lo mismo que le pasó a Jeremías y otros grandes siervos de Dios. La serie pasada te decía que tanto Daniel como el apóstol Juan fueron los dos únicos en la Biblia que tuvieron una revelación clara de cómo va a terminar el mundo, cómo va a terminar la historia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pues porque Dios les confió después de que superaron grandes pruebas. Ahora, yo quiero terminar esta predicación llevándote a un suceso en la historia que va a ocurrir literalmente. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, ¿verdad? Cuando la historia del mundo llegue a su final, y estamos seguros de que queda muy poco para que el Señor regrese, cuando la historia del mundo llegue a su final, Filipenses capítulo 2, fijaros lo que nos dice la Biblia que va a suceder. Leemos del versículo 9 al versículo 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, fíjate, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora quiero que te pares un momentito conmigo y trates de imaginarte esta escena, ¿verdad? Dice aquí algo: cada persona que ha vivido durante toda la historia de la humanidad va a doblar sus rodillas delante de Jesús. Y doblar las rodillas, como hoy en día ya eso no está muy de moda, pero doblar las rodillas era una manifestación de tres cosas: reverencia, sumisión y adoración. Y millones de millones de millones van a proclamar ese día: Jesucristo es el Señor, que significa el dueño absoluto. No hay otro dueño, ¿verdad? Ahora fijaros, unos lo van a hacer como lo hicieron toda su vida, como lo estamos haciendo hoy, ¿verdad?
Adorar a Jesús es parte de su vida, evidentemente. Pero otros lo van a declarar como un juicio sobre ellos mismos por haberle negado toda su vida. Y yo quiero decir a los jóvenes que están aquí, que sois estudiantes, ¿verdad? Ese día, en medio de millones que van a doblar su rodilla ante Jesús y van a declarar Jesucristo es el Señor, los profesores, ¿verdad?, también lo harán, doblarán su rodilla. Los compañeros de clase que se han burlado de ese joven que se levantó diciendo: yo creo que Jesús creó todas las cosas que existen y por su voluntad fueron hechos como la palabra de Dios, ¿verdad? También aquellos que se burlarán, que se han burlado y que han despreciado tu fe, también doblarán su rodilla ante Jesús y declararán: Jesucristo es el Señor. Ese día, queridos hermanos, cada cantante, cada atleta, cada famoso, cada político, cada líder del mundo doblará su rodilla y confesará: Jesucristo es el Señor. Ese día Freud doblará su rodilla, ese día Stalin doblará su rodilla, ese día Marx doblará su rodilla, ese día Darwin doblará su rodilla, Napoleón doblará su rodilla, el César doblará su rodilla, Platón doblará su rodilla, Aristóteles doblará su rodilla y confesarán: Jesucristo es el Señor. Cada ateo que con orgullo despreció a Dios y lo negó, ese día doblará su rodilla y confesará: Jesucristo es el Señor. Querido hermano, querido joven, no te preocupes. Al final, Cristo gana. Está escrito y la palabra de Dios se cumple. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la historia de la humanidad, pasa al grupo de alabanza, por favor. La historia de la humanidad es su historia. Apocalipsis 4 dice: Juan lloraba porque no encontraban a nadie que fuera digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Pero alguien vino y le susurró: Juan, no llores, porque aquí el Cordero inmolado, Jesús, muerto en la cruz. Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, que significa ni más ni menos que Él es el dueño de la historia. Y Daniel ve en el sueño que vamos a ver el próximo domingo, ¿verdad?, como una roca enorme sale, ¿no?, derriba la estatua. Todos los reinos del mundo son hechos polvo, tamizados. Pero esa roca que representa el reino de Dios, a Cristo, se extiende y llena toda la tierra. El final de la historia que la Biblia dice es que todos los reinos del mundo desaparecerán y solamente quedará uno que reinará para siempre, y es el reino de Dios. Y ese es el reino donde estamos tú y yo, ¿verdad? Hemos salido del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su luz, al reino de la verdad, al reino de Jesús. Querido, quiero decirte algo: la historia de la humanidad es la historia que pertenece a Jesús. No dependas de la aprobación de los hombres para sentirte bien contigo mismo. Dios el Padre te creó, Jesús murió por ti, resucitó por ti y el Espíritu Santo vive dentro de ti. No necesitas la aprobación de los hombres. Lo único que necesitas, ¿verdad?, es ser un testigo y afirmar tu fe en Jesús. En medio de la hostilidad, en medio de aquellos que se burlan, en medio de aquellos que ridiculizan la fe, ¿verdad? En medio de todo eso, Dios nos ha puesto como a Daniel para ser sus testigos. Y me gustaría que vamos a ponernos todos de pie, que pudiéramos adorar con esta canción. Fíjate en el texto, en la letra de esta canción, ¿verdad? Vamos a cantarla juntos y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fe inconmovible, que ministre en nuestros corazones, que nos dé gracia para ver la educación como un aspecto fundamental de nuestra vida, y que esa educación en la vida de nuestros hijos, de nuestra propia vida, esté cimentada sobre el temor de Dios, sobre el conocimiento de Dios, sobre la palabra de Dios, lo que permanece para siempre, y sobre Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Adoramos. Gracias, Señor.